Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que es un libro fascinante y hermoso que definitivamente tienen que leer aquellas personas interesadas en la espiritualidad, en los mitos, en los símbolos. O sea, si les interesan estos temas, definitivamente es un texto que tienen que leer. Y lo vamos a tratar en este video a profundidad porque es realmente un texto que vale la pena, ¿no? Entonces, se los digo para que pues vayan agarrando un cafecito, lo que sea, porque esto va para largo, ¿no? Pero me parece importante realmente profundizar en este tema. Joseph Campbell utiliza muchísimo las teorías de Jung, o sea, realmente Jung ha influido mucho en el campo de la cultura y del estudio de los mitos, el estudio de lo sagrado, ¿no? De lo antiguo, pero desde una perspectiva, digamos, que la podamos relacionar o vincular con el ser humano, ¿no? En sus partes psíquicas más íntimas, en sus partes como más profundas. Entonces, es lo interesante, es lo que nos enseña un poco algo bueno, digamos, de la modernidad. Es algo muy interesante que ya podemos analizar de repente todo este contenido, todo este material desde una mirada que nos lleva a preguntarnos sobre nuestra mente, sobre nuestra naturaleza. Pero lo interesante también sería leer todos estos mitos también como una fuente de sabiduría, una fuente de enseñanza. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos dice el autor acerca de los mitos del héroe, ¿no? Bueno, él habla de un concepto llamado monomito. Este concepto de monomito se refiere a que detrás de todas esas miles de historias que han aparecido en diversas culturas, en diversos lugares, en diversos contextos, todas ellas tienen alguna estructura en común. Entonces es aquí lo interesante, por eso es mono. Mono viene de uno y mito, ¿no? Detrás de todas estas miles de caras de diferentes héroes hay una estructura, una base, ¿no? Que comparten todas. Entonces, Joseph Campbell busca todas estas semejanzas, todas estas cosas que en donde se unen relaciones entre diversos mitos. Entonces ya estamos hablando pues de arquetipos, ¿no? Universales que nos ayudan a comprender un poco mejor qué somos como seres humanos. Actualmente hay varias corrientes filosóficas que nos dicen que realmente estamos sumamente condicionados por el lenguaje, que estamos sumamente condicionados por la cultura, de tal manera que nos vemos sumamente, digamos, cegados o ¿cómo le diríamos? Como tenemos un punto ciego pues a la hora de buscar una naturaleza del hombre, ¿no? Porque vamos a estar cegados por nuestra cultura. Entonces realmente ha habido críticas, digamos, a esta forma de estudiar los mitos. Sin embargo, pues realmente a mí me parece muy, muy clara la evidencia, ¿no? Muy clara el parecido que hay entre diversos mitos, lo cual nos lleva definitivamente a preguntarnos de forma sumamente válida si existe realmente un parecido entre seres humanos a pesar de haber nacido en diferentes contextos, en diferentes culturas, ¿no? Parto de la idea también con la que concuerdo mucho de que el ser humano es uno. Y bueno, hay algo bien importante porque Joseph Campbell, al abordar estas cuestiones desde el psicoanálisis, lo que va a tratar de hacer es relacionar todos estos símbolos, todos estos arquetipos con diferentes momentos también del desarrollo. Estas son las primeras partes del libro, ¿no? Antes de que se genere realmente la imagen del niño, bueno, la imagen de la madre para el niño como tal, hay un momento en el que el niño y la madre se sienten como una misma unidad, como si estuvieran unidos, ¿no? Lo que llamaba Freud en el malestar en la cultura como sentimiento oceánico, que me parece un concepto maravilloso, que es cuando los bebés sienten que ellos son una única conciencia, porque imagínense alguien que no conoce el mundo, dejen no conocer lo primero que te va a chocar al entrar al mundo es entender que tú eres una parte separada de las cosas. O sea, cuando tú estás, imagínate en ese útero, ¿no? Con los ojos cerrados, sin ver nada, escuchando solo sonidos, se siente como si tú eres un mismo ser, un único ser. Todavía no tienes una experiencia de que existe un otro, de que existe otra cosa que no seas tú. Entonces, en esas primeras etapas se vive la vida con dentro de uno mismo, o sea, no hay posibilidad de ver lo otro o algo así, es dentro de uno mismo y así se experimenta el mundo. Esto es lo que llama Freud como experiencia oceánica, como si uno fuera un océano que lo abarca todo, un ser único y no hay una separación, un límite o una frontera entre el yo y el otro. Entonces, esta primera sensación, ¿no? Que tenemos todos de niños es al fin y al cabo también la primera sensación del cósmica del universo, o sea, porque el universo también viene de un ser, de un solo ser que
de una misma unidad, ¿no? Esto a través de las teorías actuales, por ejemplo, de la ciencia, pero dejen estas teorías también desde un punto lógico o metafísico, ¿no? De ir al principio, de las causas, al principio de las causas y llegar a la primera causa, ¿no? Todo movimiento tiene una causa y por lo tanto debe de haber un primer motor, ¿no? Lo que, por ejemplo, hablaba Aristóteles, etcétera. Entonces, realmente existe un fundamento muy lógico, muy estructural, de que todo parte del uno, de que todo parte del mismo ser. Y esto lo digo porque es importante, porque el texto también tiene un contenido filosófico, también porque el recorrido del héroe, la historia del hombre, también es una historia de diversos contrarios o diversas oposiciones. Uno de estos contrarios podría ser esta sensación de unidad, o sea, de yo soy el todo, de yo estoy en el todo, yo soy el todo, y la otredad, ¿no? El otro, ¿no? O yo soy un ser limitado, lo que llamaríamos, por ejemplo, en la espiritualidad como el ego, ¿no? Yo soy un ser limitado y yo estoy inmerso en un mundo de cosas limitadas y de cosas efímeras y de cosas que van a terminar en algún momento, y todo esto, ¿no? Es parte de la experiencia humana y es parte fundamental, esta dualidad de lo infinito y lo finito, de lo eterno y lo perecedero, pero también de lo no solo en el tiempo, también en el espacio, o sea, lo finito en el espacio, o sea, llega un punto donde yo ya no soy yo. Entonces el humano entra de un proceso de la unidad de este ser único, pero a la vez un poco sin contenido, ¿no? Porque en ese momento en el que somos muy niños no tenemos la vivencia, ¿no? Estamos apenas descubriendo el mundo, la primera vez que abrimos los ojos ni siquiera vemos los colores tal cual son, o no vemos las formas, nos cuesta mucho, o sea, nuestros ojos no están tan desarrollados y no pueden ver bien las formas, las cosas que tocamos pues no las reconocemos, no conocemos nada. Es que imagínense esa sensación primera, ¿no? Entonces, desde ese punto, ¿no? En el que somos un ser único, pero a la vez sin vivencias, al punto al que los pasamos a la individuación, que es un concepto de Jung bien importante. La individuación, que es obviamente cuando salimos, ¿no? de ese ser único y nos empezamos a dar un contenido, ¿no? Con la realidad. O sea, yo soy esto, yo no soy esto y todo esto, y nos vamos nos vamos realizando hasta que llega un punto donde ya tenemos que integrar aspectos de nosotros que desconocíamos, toda esta parte del juego del inconsciente y de la conciencia, todo esto, y se va complejizando, ¿no? Todo este recorrido humano que hacemos por el mundo. Entonces es bien interesante este texto porque nos habla del recorrido humano. Entonces, en términos abstractos es esto: la unidad, la multiplicidad, el encuentro con lo otro y el proceso de individuación, que es bien importante, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el héroe, no? Ya vamos a hablar un poco de qué va a ser el héroe. Pues el héroe va a ser un ser humano, ¿no? Que recuerda su potencial divino de creación, que recuerda su parte divina, ¿no? Es decir, en este juego de individuación y de yo pertenezco, pero a la vez yo soy un individuo, algo que entra en juego, ya que somos un poquito más grandes, es la relación entre nosotros y nuestra comunidad o el otro, ¿no? El contexto del otro, que podría ser al inicio la familia, los miembros de la familia más cercanos, la madre, el padre, los hermanos, todo esto. Y después ya cuando estamos en el proceso en la adolescencia, entramos de repente al mundo adulto, pues a la sociedad, donde existen diversos roles, ¿no? Y nos estamos apenas entrando a ese umbral de la sociedad, pero mucha gente se quedará en esos roles sociales, ¿no? Se quedará en la superficialidad del vivir del día a día, en los roles impuestos, en lo que la sociedad dice que debe ser esa persona, y a lo mejor no profundiza mucho en su psique, no profundiza, o sea, en realidad nadie nunca va a ser así el hombre borrego por excelencia o el hombre masa por excelencia, eso no va a existir. Todos tenemos particularidades. Lo que sí existe son seres humanos que no han profundizado demasiado en su interior, o sea, que digamos que navegan solamente por la superficie de su yo, ¿no? Que están únicamente en la superficie y que a lo mejor, como no han navegado en esa riqueza del yo, pues viven así en comunidad y simplemente cumpliendo con los roles que tienen que ser. Y incluso llega a haber personas que hasta terror les da quedarse un momento solos o quedarse un momento sin esos roles porque se sienten desnudos, ¿no? Sienten, o sea, ¿por qué? Porque no han explorado esa selva
interna, ¿no? No han explorado ese mar interno que todos llevamos, pero da miedo porque pues es muy profundo, ¿no? Bueno, para entender la profundidad de nuestro mar interno, hay que hablar un poco de esta cuestión de que el hombre es un microcosmos. O sea, imagínense esta idea del hombre como microcosmos, o sea, somos pequeños universos. Entonces tú métete a ti mismo y te vas a dar cuenta que en ti vive todo un universo. Entonces el vértigo de la conciencia tan pequeñita, de estar observando todo el yo, ¿no? Que se extiende, pues es un vértigo así de no quiero entrar ahí, o sea, no sé quién soy. Y también hay monstruos, ¿no? Dentro de nosotros mismos, o sea, hay muchas cosas que bueno, no todo el mundo se atreverá a hacer el camino del héroe. Entonces el héroe es aquel que se atreve a ir a ese mundo, a esa profundidad del yo, que se atreve a autoconocerse, que quiere realmente explorar a qué límites puede llegar, ¿no? O sea, qué es lo más alto a lo que puedo llegar, a lo que puedo aspirar. El héroe tiene esa fuerza, esa chispa de la voluntad de yo quiero vivir una vida auténtica, ¿no? O sea, no solamente quiero seguir lo impuesto por la sociedad, o no quiero vivir simplemente la superficie, sino quiero ver hasta dónde llega, ¿no? Mi parte divina, mi parte creadora, ¿no? Entonces, esto es el héroe. Y bueno, el héroe experimenta un llamado a la aventura, que es básicamente cuando algún mensajero, ¿no? Algún mensajero, que en realidad esto del mensajero es la representación de una chispa interna, de un despertar espiritual, lo que llamaremos como el despertar espiritual. No me gusta hablar mucho del despertar espiritual, porque actualmente se habla de muchas veces se ha abordado por youtubers, etcétera, el despertar espiritual como un solo evento, o sea, un solo evento, cuando en realidad el despertar espiritual es una progresión de eventos. Me gusta mucho lo que decía un sabio que vi, por ejemplo, en algunos videos de la Orden Rosacruz Iniciática, que a veces veo los videos de esa orden, algo que me gustó muchísimo, que es que para llegar a la divinidad se nos tienen que quitar 70,000 velos. O sea, imagínense, 70,000 velos que nos ciegan y nos alejan de la luz de la divinidad. Entonces, no solo hablamos, esto es de la filosofía sufí, de los sufís, que es del Islam, pero bastante filosófica, bastante donde estudian metafísica, todo esto. Entonces, esta sabiduría de los 70,000 velos hacia adelante, pues me pareció maravillosa, porque es así la experiencia, así es como se siente. Realmente sientes que con cada vivencia vas avanzando y se te va quitando un velo y otro velo y otro velo, y en realidad despertares espirituales no solo hay uno. Pero sí es cierto que llega un momento clave, ¿no? Que a lo mejor un velo, ¿no? Que se siente mucho más contundente y que a lo mejor es el inicio de un camino, de una búsqueda, es el inicio. Entonces es el llamado, ¿no? El momento del llamado. Para un poco aterrizar, también hay héroes que son mucho más activos, que hacen trabajos más como prácticos, que también son muy importantes, ¿no? Es un poco así de yo no voy a hacer lo que todos dicen, yo voy a buscar otra solución. A lo mejor son los grandes inventores, ¿no? Eso pueden ser, no, yo no estoy de acuerdo con cómo se hace justicia en el mundo, entonces yo la voy a hacer diferente, y se vuelve un juez, se vuelve un policía, un soldado, etcétera. O sea, hay muchos tipos de héroes, y es aquí lo interesante. Hay tantos, por eso es el héroe de las 1000 caras, o sea, hay muchísimas posibilidades de héroes. Entonces tenemos el llamado, por supuesto, el llamado a la aventura, y puede haber un momento de negativa, o sea, bueno, puede haber una negativa al llamado, que dices, no, o sea, yo no quiero aventarme todo eso, me da vértigo entrar a esa selva oscura. Y bueno, personas que pierden su conexión con ellos mismos, su conexión con el mundo. El personaje pierde justamente su poder afirmativo, ¿no? El poder afirmativo es esta capacidad de yo voy a aportar esto, yo voy a hacer esto sí está bien, esto no me gusta, esto sí. O sea, el afirmativo y el negativo siempre van de la mano. Entonces, si yo afirmo, yo quiero esto de la sociedad, pues siempre va a haber un no quiero esto otro, ¿no? Pero siempre es un poder de afirmación de uno mismo, y hay gente que pierde el poder de afirmación y simplemente siempre se está camuflachando en la sociedad, en lo que esté bien aceptado en todo esto. Entonces se pierde esta capacidad heroica de yo quiero ser esto, de una búsqueda interna, se pierde esa autenticidad del ser, y por eso se produce una negativa al llamado, y uno se queda como pues en la vida, sin hacer gran cosa, sin explorarse a sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay cruce del umbral, el cruce de donde está el guardián del umbral. O sea, todo umbral nos va a llevar, por ejemplo, a alguna especie de selva, a una especie de bosque oculto, que esto conceptualmente simboliza esa búsqueda en lo oculto, esa búsqueda en lo profundo. Joseph Campbell menciona muchísimo en este libro un héroe
o sea, sí menciona que está este héroe más práctico, que hace hazañas más prácticas, más activas, pero generalmente en el resto del libro habla de un héroe un poco más espiritual, como un héroe un poco más místico, ¿no? Que va a la profundidad de sus interiores, todo. Entonces, en el cruce del umbral, pues justamente se va a encontrar con un guardián de las puertas. Es bien interesante porque no sé si se han dado cuenta que tras el despertar espiritual, lo que llamamos el despertar espiritual, como que se despiertan ciertos guardianes de las puertas y entramos en dificultad para habitar con nosotros mismos, como que nos puede resultar incómodo algo que antes no nos parecía incómodo en nosotros mismos, ¿no? Estoy hablando de nuestra, o sea, es decir, el autoconocimiento de nuestra conciencia, ¿no? De pronto también se vuelve como encontrar también nuestros propios demonios y se despiertan, ¿no? Como si de pronto al tú cruzar por ese umbral se despertaran. Entonces, bueno, está también el guardián del umbral y vas a entrar al bosque, al desierto, a lo desconocido, que el bosque y el desierto también puede ser incluso una depresión, ¿eh? El bosque y el desierto, porque es un momento como de mucha reflexión, la tristeza es sumamente reflexiva. Entonces tú entras a lo desconocido, a una transformación del ser. Después entras a lo que se llama el vientre de la ballena, que es el viaje de la catábasis, porque es ahí lo doloroso, porque mucha gente no acepta el llamado, porque este llamado va a también significar o simbolizar una muerte simbólica. O sea, imagínense lo duro de esto, es una muerte simbólica porque entramos a ese bosque, ¿no? De nuestra psique, de nuestra conciencia, y por lo tanto perdemos algo, ¿no? Algo de nosotros muere. Al entrar al autoconocimiento de nosotros mismos, cosas también empiezan a morir de nosotros. Entonces es esta entrada al vientre de la ballena, que en múltiples culturas se ha hablado de que la muerte y el renacimiento son cosas que van de la mano. Por ejemplo, en el mundo prehispánico, que menciono mucho el mundo, por ejemplo, en el mundo olmeca, por ejemplo, se planteaba mucho estos monstruos cósmicos, estos monstruos terrestres, estos monstruos terrestres, también que al fin y al cabo es una caverna húmeda, ¿no? Que se vuelve como la boca de un monstruo o el útero de la tierra. Justamente es la muerte, ¿no? De meterte debajo de la tierra, la humedad de la tierra, pero también la tierra es el vientre, entonces se vuelve el nacimiento. Entonces la muerte y el nacimiento van de la mano. Entonces aquí la ida al vientre de la ballena pues es ir a la muerte, ¿no? Lo que en alquimia llamaríamos el proceso del nigredo, ¿no? Donde nos encontramos con la muerte de nosotros mismos, la muerte simbólica, y aquí nos encontramos con el origen, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Y todas estas preguntas existenciales tan interesantes. El ombligo, también Joseph Campbell tiene todo un apartado donde habla del ombligo del mundo, que también puede entenderse el ombligo del mundo como el centro del universo, ¿no? De donde todo surge, ¿no? De donde todo surge, y cuando regresamos otra vez a la muerte, pues nos encontramos otra vez con ese principio, con ese centro del universo. Entonces es el vientre de la ballena. Después sigue las pruebas, ¿no? Van a haber ciertas pruebas, que eso es algo que pasan muchísimos héroes. Yo tengo aquí un video acerca de Psique, ¿no? Donde hablo de las pruebas que tuvo que pasar, ¿no? Para llegar pasar por todo lo que tuvo que pasar, que en realidad todo esto es una purificación, un encuentro con uno mismo. O sea, son pruebas divinas que nos manda el ser, entonces nos vamos encontrando a nosotros mismos. Aquí hay que hablar de que este viaje es un viaje interno, o sea, un viaje a nuestros propios interiores, a nuestra propia psique, pero nunca es completamente interno, no es tanto como que ocurre solamente en la psique, sino también ocurre en relación con la realidad, ¿no? Ocurren las pruebas, en las mismas pruebas que nos va poniendo la realidad y la forma en la que respondemos a esas pruebas. Y yo veo estas pruebas como algo que nos va desnudando, ¿no? De distintas capas, porque en muchas ideas místicas, ¿no? Del universo y de mitos y de sabiduría ancestral, el ser humano está hecho como de diversas capas, ¿no? Como la personalidad, la capa más externa, ¿no? La personalidad que pongo ante la sociedad, ante el mundo, es una capa muy externa, ¿no? Te la quitas esta capa y de repente encuentras la parte más cercana, que siguen siendo contenidos a lo mejor que tiene que ver con tu rol, etcétera, pero a lo mejor ya más profundos hacia la psique, y así te vas liberando de distintas capas hasta llegar a la esencia pura de tu ser, ¿no? Que ya se vuelve bien abstracto, porque esa ni siquiera es tus pensamientos, ni tus emociones, ni nada, sino algo sumamente profundo, ¿no? Entonces esa es tu esencia, ¿no? Entonces todos esos caminos
como que te van purificando, ¿no? Es un momento de purificación porque te van desnudando de todas estas capas de lo que tú piensas que eres, pero en realidad no eres, ¿no? También esto tiene que ver también con ese momento de la muerte simbólica, pero las pruebas ya son algo mucho más activo. La muerte simbólica a veces es algo, un momento depresivo, un momento a lo mejor de catábasis, de introspección, y de repente las pruebas ya ocurren en la acción, en la vida diaria, y son pruebas que nos van quitando como capas. Y esto me dejó también mucho como una escena que es muy interesante, muy reveladora al respecto, que es en el inframundo, por ejemplo, de los mexicas, una parte del inframundo en el que cruzas por una montaña de hojas de obsidiana que te van arrancando la piel. Y el simbolismo que tienen es que justamente te va arrancando la piel, pero te va quitando todas esas cosas que no necesitas, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando tú pierdes algo que querías mucho, ¿no? Pierdes pues a lo mejor un objeto que tú querías mucho y te das cuenta que hay un ser más allá de eso. Tú pensabas que sin eso no podías vivir, pero te das cuenta que sí hay más allá de eso. Entonces, a través de este desprendimiento de lo que no eres, te vas dando cuenta de que hay algo más esencial en ti, más esencial. Bueno, este es el camino como de las pruebas, ¿no? Después ya que tú pasas esa serie de pruebas que ocurren en la vida, pero también en la psique, recuerden que es un dentro y afuera. Después de todas esas pruebas hay un encuentro con la diosa. El encuentro con la diosa, y habla mucho aquí de esta figura materna, la diosa es esta figura materna que al fin y al cabo es lo femenino también, y también es la fuerza creadora del universo, ¿no? Como diríamos, la madre naturaleza, o la gran mujer, ¿no? Que es la que crea toda la vida. La tierra puede ser una gran madre también. Esta diosa es bien importante porque, bueno, siempre se refiere a la madre, ¿no? Como concepto abstracto, pero también nos muestra, ¿no? Como este lado femenino, este aspecto femenino de la creación. Recordemos que muchos de estos héroes eran masculinos, ¿no? Sí que no, en el caso de sí que no, pero muchos de estos héroes eran masculinos, entonces la mujer representaba aquel motivo, ¿no? Pero no solo es porque los héroes hayan sido masculinos, sino porque el amor como tal se ha considerado un aspecto un poco más hacia lo femenino, ¿no? El amor primordial, todo eso. Entonces, en este momento el héroe, bueno, ya tú te quitaste de todo aquello que pensabas que eras tú, pero a lo mejor no eras tú, ya pasaste por el momento de la purificación, ya pasaste todo esto, entonces llega un punto en el que te das cuenta quién eres, te das cuenta de quién eres en esencia, y casi siempre viene de la mano el quién eres con lo que tú amas, con qué es lo que tú más quieres, ¿no? En este mundo. Y ahí me recuerda mucho a la carta, por ejemplo, del tarot de los enamorados, porque los enamorados, si lo vemos de un aspecto como muy profano, pues es el enamoramiento normal, ¿no? Pero si lo vemos de un aspecto más profundo, el amor es lo que va a ponerle dirección a nuestra vida de ese momento en adelante. Cuando encuentras lo que amas, por ejemplo, yo amo, me gustan mucho los mitos, ¿no? Entonces ya me pongo a investigarlos y dedico a lo mejor toda mi vida a investigar los mitos. O yo amo ayudar a la gente, entonces a lo mejor alguien se vuelve enfermera y entonces le dedica todo a ayudar a las personas y todo eso. O sea, cada quien encuentra su amor, o yo amo a los animales y me dedico toda mi vida a protegerlos, a salvarlos, todo esto. Cuando encuentras el amor, ¿no? El amor va ligado a la esencia, también encuentras quién eres, ¿no? Y te abre pues el camino. Entonces es el amor también a la vida misma, porque es el momento en el que se conecta con el corazón. Pero después también aparece la mujer como tentación. Recordemos esta cuestión de la dualidad de la madre, ¿no? Les voy a hablar un poco de la dualidad de la madre, que es cuando el niño, ¿no? El niño que es muy chiquito, el bebé, está conviviendo con su mamá. La mamá es una fuente de nutrición, la mamá es el mundo para el bebé, o sea, el bebé sin la mamá no puede vivir, entonces para el bebé la madre es el mundo, o sea, es importantísimo esto y tener esto en cuenta. Entonces la madre es la fuente de la nutrición, del amor, del abrigo, de todo esto, así como para el ser humano la tierra es la fuente de todo eso, ¿no? Sin la tierra no tenemos abrigo, ni alimento, ni sustento, todo eso. Pero también, al igual que la madre es como lo que nos nutre, todo esto también tiene otra cara, que puede ser el miedo o el temor que tenemos también hacia la madre,
porque la ausencia de nuestra madre puede significar la muerte, o el rechazo de nuestra madre puede significar también la muerte. Entonces la divinidad siempre va a tener la dualidad, ¿no? O sea, ya trasladando como esta experiencia psíquica primordial, ¿no? Ya trasladándolo a la esfera de la religión, de la espiritualidad, las divinidades siempre van a tener estas dos caras, esta cara dual, ¿no? Esta cara ambigua, ¿no? Así como la naturaleza. Un día la naturaleza te da una excelente cosecha, pero al otro día hay un terremoto y muere toda tu familia, ¿no? Entonces es esta dualidad de la dama, de la mujer. Entonces ocurre también la mujer como tentación, que ha estado presente también en múltiples historias, en múltiples tradiciones. De hecho, en el Apocalipsis, ¿no? Para empezar, ¿no? Y aparece la mujer roja, ¿no? Que viene montada en un dragón y que viene a hacer la tentación y la lujuria y todos los vicios, porque lo que nos habla justamente es de la tentación, de aquello que nos tienta, nos distrae del camino, que es bien importante, la mujer como tentación, que nos distrae del camino. Pero también vemos esta dualidad femenina y distractora, ¿no? Como por ejemplo ciertas diosas que se le aparecen al héroe y que ya le dicen, oye, vas a tener que ser mío o lo que sea, y de repente si el héroe las rechaza ya se vuelven súper envidiosas y se quieren vengar del héroe. Esto pasa muchísimo en los mitos. Por ejemplo, hubo un tiempo donde Odiseo estuvo con Circe, ¿no? Y pasó ahí mucho tiempo y Circe lo tuvo ahí distrayéndolo un montón de tiempo. También pasa, hasta a Don Quijote le pasó. Hasta hay una parte en Don Quijote donde llega una mujer como a tentarlo, él se lo imagina todo, pero llega una mujer a tentarlo y él dice, no, yo quiero a Dulcinea, ¿no? Como tal. Y esto le pasa a un montón de caballeros, bueno, ya fuera de broma, porque Don Quijote es más como comedia, pero le pasó a muchos caballeros que llegaba una mujer a como tentarlo, así de historias medievales, y él, no, yo a la que amo es a la doncella, ¿no? Y así. Entonces, esta parte de la tentación no se refiere simplemente a la infidelidad, porque esto lo vemos a nivel muy profano, pues, de la historia, sino como aquello que nos tienta de lo que realmente amamos, ¿no? Es decir, yo amo la salud, quiero tener un cuerpo sano, pero de repente me aparece un pastelito muy rico y olvido lo que yo realmente quiero, lo que realmente me hace feliz, y entonces ya caigo en la tentación. Entonces es bien, bien importante esto. Después el padre, ¿no? El encuentro con el padre. Y el padre aparece más en otra etapa en la que él tiene que salir al mundo, el niño tiene que salir al mundo. Esto es tradicionalmente porque pues recordemos que así ha sido desde hace mucho tiempo, entonces nos ha quedado en la memoria cultural y todo. Entonces lo masculino, como podemos verlo en el símbolo de Marte, que el símbolo de Marte, si lo pueden checar, que es como una, de lo masculino en general, una rueda y después un palo así saliendo y una flecha en la punta del palo. Esto habla de que todo va hacia afuera, de que es de adentro hacia afuera, de adentro hacia la acción, ¿no? Lo femenino va siempre hacia adentro, ¿no? Va de afuera hacia adentro, y lo masculino de adentro hacia afuera, que es la acción. Entonces, así, del núcleo familiar, el padre es el que llevaba al hijo a integrarse ya a la sociedad. Era como el umbral, pero ya para integrarse a algo más macro, ¿no? O sea, si primero iniciamos con algo interno, buscando nuestros propios intereses, ¿no? Así de, a mí me gusta esto, a mí esto, y voy a defender esto a lo largo de mi vida, y todo es una experiencia muy de amor. Y por otro lado, la tentación, ¿no? Que es lo que nos quiere sacar de nuestro camino, que ya descubrimos en cuanto a nuestra esencia, y pues de pronto algo nos quiere pues sacar una tentación, y pues no nos dejamos, pero de repente sigue. El padre, ¿cómo vamos a utilizar ese don? ¿Cómo vamos a utilizar ese talento hacia el mundo, ¿no? Hacia algo más exterior, ¿no? El iniciador, o sea, lo que dice Joseph Campbell es que el padre es el iniciador que lleva a un mundo más amplio. Y después sigue, bueno, después esto del encuentro con la madre, el encuentro con el padre, bueno, con la diosa y con el padre, la reconciliación con el padre, etcétera, porque el padre también es súper disciplinario, ¿no? Es decir, tú para adaptar tu don a la sociedad tienes que disciplinarte y tienes que decir, bueno, ¿y qué puedo poner yo al servicio a esta sociedad? Y pues no es como algo tan bonito como ninguna parte es sencilla, porque el viaje hacia el interior también tiene su chiste, ¿no? Pero el padre pues también es un ser como de disciplina, ¿no? Entonces hay una reconciliación con el padre, como una reconciliación ante esta disciplina, ante estas como órdenes, etcétera, que un gran padre podría ser el dios Zeus, ¿no? Que es así súper poderoso, súper tajante, de masculinidad muy severa, ¿no? O sea, es algo así, como justamente la reconciliación con el padre, ¿no? Después tenemos la apoteosis, que cuando la apoteosis, justamente esto es algo bien interesante,
porque ya a partir de la apoteosis, o sea, cuando ya estamos hablando de la apoteosis para adelante, ya hablamos de que es algo que no todo el mundo logra. O sea, ya yo lo vería más como héroes que son más místicos, o sea, van más al interior, que el momento de la apoteosis es cuando se resuelven todas las contradicciones, cuando se resuelven los contrarios, que es un momento muy místico. Porque, bueno, en la alquimia lo llamaban, por ejemplo, el matrimonio alquímico, que es cuando ya logramos el equilibrio de los dos contrarios, pero más allá de eso, como de equilibrar los dos contrarios, llega un punto donde ya tenemos la visión divina, donde ya no existen como tal contrarios. O sea, es un momento muy importante porque es admitida la visión de Dios, ¿no? Se anulan los contrarios. Después, la gracia última es el encuentro con el elixir de la eternidad. O sea, cuando llegas tú a presenciar el mundo a través del ojo divino, ¿no? Esto simbólicamente del ojo divino, pues tú obtienes el elixir de la eternidad. O sea, te das cuenta de que hay algo más de este mundo cambiante, de este mundo de cosas vanas, de este mundo donde todo inicia y todo termina, donde todo se transforma, nada tiene una esencia que esté ahí todo el tiempo. Entonces, cuando vas yendo al mundo de la abstracción, al mundo de lo espiritual, y vas pasando por todos estos arquetipos, todos estos símbolos, y llegas a una visión del mundo, que es como la visión de Dios, donde ves lo eterno en lo perecedero, ¿no? O sea, es como un poco lo que hablaba Platón de la salida de la caverna, ¿no? Cuando dejas de ver únicamente las sombras de la caverna y empiezas a ver qué hay detrás realmente del mundo, o sea, qué hay más allá de todo esto. Es bien padre. Entonces aquí obtienes la gracia última, que es el elixir divino. Y bueno, esto ocurre en muchos caminos del héroe y se pensaba que este elixir divino, bueno, si lo lees muy materialmente, que es realmente un elixir que te hace eterno, o sea, que te da la juventud eterna y todo esto, que te da la eternidad de los dioses, ¿no? Como le pasó a Gilgamesh, que quería buscar la inmortalidad, que quería buscar la eternidad. Pero si lo ves más a profundidad, te das cuenta de que no es tanto la eternidad física, de yo me voy a mantener así y voy a vivir eternamente siglos, sino es más bien el darte cuenta que dentro de lo perecedero hay algo eterno. Entonces ya no te asusta la muerte, realmente sabes que ya no es la muerte, porque nada perece en el universo es la misma energía desde que inició y va a ser la misma cuando termine. Entonces ahí te das cuenta que de lo eterno, y puedes ver en este mundo perecedero lo eterno. Entonces es la mirada de Dios y consigues el elixir de los dioses. Y esto es bien importante porque cuando alguien bebe del elixir de los dioses, de la eternidad, pues deja de sentir esos miedos mundanos, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo al dolor, porque ya tienes esa visión de Dios. No sé si me explico, te vuelves casi un superhumano. Entonces va más allá de, ya voy a vivir por siempre. Sí, claro, vas a vivir por siempre, pero ¿a qué calidad vas a vivir con siempre? ¿Con la misma ignorancia? O sea, nada más físicamente vas a ser igual, pero vas a seguir con tu misma ignorancia, etcétera. Va más allá de esa eternidad física, sino es una eternidad simbólica de poder tener la eternidad en tus ojos, o sea, en tu visión, poder ver lo eterno, ¿no? Después, la negativa, aquí viene lo duro, ¿no? La negativa del regreso, ¿no? Porque no solo es llegar a este punto, ¿no? Llegar a lo divino, sino ahora vamos de regreso, que es algo bien difícil, porque una vez que ya tienes esta visión de Dios, como dices, o sea, esta visión de las cosas abstractas y ya exploraste tanto en tu ser, ya hiciste esta introspección, ¿cómo regresas al mundo, ¿no? De donde la gente está, ya no vas a regresar igual, ¿me entiendes? Lo vas a ver hasta como un teatro. Cuando llegas a ese punto y de repente tienes que volver a bajar, te parece un teatro, o sea, te parece que están jugando, o sea, no lo ves como algo auténtico, ¿no? O sea, y es ahí el problema, esta ruptura que se llega a hacer con la realidad una vez que te encuentras con ese elixir sagrado, con ese elixir divino, exploras tu ser a esa profundidad. De pronto la convivencia real con la gente te parece muy simple, ¿no? A lo mejor muy insípida, y de repente como que ya no te satisface. Entonces, ¿cómo regresar a ese mundo de las cosas banales, ¿no? Habiendo vivido todo esto, y es ahí lo difícil. Bueno, ocurre una huida mágica, ¿no? Una huida mágica. Muchos héroes se van a quedar en este punto donde llegan a la apoteosis y quedan como ese filósofo loco, ¿no? O el ermitaño, ¿no? Que se va al bosque, o sea, ya no se puede regresar al mundo. Se queda ahí perdido en el bosque como un ermitaño, y vive por él mismo, ya no quiere integrarse a la sociedad porque la ve absurda. Es que en realidad sí es absurda, pero ya de ahí se queda, ¿no? Ahí termina.
¿Por qué? Porque ya de ahí no quiere volver con el regalo divino. O sea, él ya vio la divinidad en su soledad, en sus meditaciones, en su vida contemplativa, porque es una vida de contemplación, pero de repente tiene que volver a la sociedad y es ahí donde, pues donde está el problema. Muchos abandonan, ¿no? Y no vuelven a la sociedad, se quedan como más solitarios, a lo mejor no necesariamente como el ermitaño, pero se vuelven muy solitarios, ya no quieren convivir mucho, todo esto. Pero es muy importante decir que muchos también, más bien pocos, los menos, logran hacer todo este camino del héroe y aparte de eso regresar y traer el regalo de arriba hacia abajo, o sea, traer el regalo de esta visión abstracta, de esta visión cósmica, de esta visión de lo eterno y convertirlo en algo material, materializarlo para el mundo y regalarlo a la gente en un nivel que la gente le guste, que a mucha gente, ¿no?, le pueda servir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es lo interesante. Entonces, la huida mágica es otro momento, ¿no?, que es cuando se huye de este mundo sagrado, de este mundo divino y se quiere traer ese don a la tierra. Un poco sería como Prometeo, ¿no?, que ya hizo una labor de huida para traerle el fuego a los hombres. Pues esto es este viaje arquetípico, ¿no?, de huir de los dioses para darle un regalo a los seres humanos o a la sociedad, para que la sociedad pues no tenía y que tú tuviste que hacer un largo viaje para conseguirlo y lo traes como regalo a la sociedad, ¿no? El rescate del mundo exterior, pues ya se sabe cuando tú logras materializar pues esta gran idea, logras llevar todo ese conocimiento que tú hiciste hacia la humanidad, pero para eso tienes que aprender a materializarlo, a simplificarlo, a traducirlo, ¿no? Te vuelves como un traductor hacia las personas. Esto es bien importante. Y después el cruce del umbral de regreso, ¿no? Porque quieres rescatar el mundo interior, pero llega un punto donde tienes que regresar a vivir la vida cotidiana, ¿no?, con las demás personas y es muy difícil volver a esa realidad, ¿no?, dice el autor, y tiene que encontrarse con cosas más vanas, ¿no? Es mucho más fácil, pues como les dije, retirarse, ¿no?, de la sociedad y ya alejarse de todo, ¿no? Pero bueno, llega a haber pocos que se vuelven los poseedores de los dos mundos. Y a esto me recuerda mucho a la carta del mago, que tiene un dedo arriba y un dedo abajo, como en el mundo material y en el mundo divino. Esto se vuelve un mago, o sea, el que posee los dos mundos, el que puede ir de arriba hacia abajo y se vuelve un mensajero de los dioses, como Hermes, ¿no?, que baja a lo celeste y puede bajar hasta el inframundo y regresar a lo terrestre y volver a los dioses y así. Entonces se vuelve el mensajero de los mundos, o sea, y se vuelve el poseedor de los dos mundos, se vuelve el mago. Y después la libertad para vivir, pues ya es la reconciliación con ambos mundos, ¿no? Y al fin y al cabo es la reconciliación del individuo con la conciencia universal, o sea, ya trascendió estos contrarios de yo individuo y yo sociedad, del padre y la madre, o sea, trasciende todos los contrastes, todos los contrarios y de repente ya se vuelve como que reconcilia todo esto y logra estar realmente en contacto tanto con su ser como individuo, como ser finito, como ser eterno, como ser que está en contacto con la conciencia universal. Y bueno, espero que les haya gustado este viaje, este camino del héroe. A lo mejor saco otro video para explicarlo mucho más terrenal, porque bueno, aquí quise basarme mucho en lo que comenta el libro. El libro es muy profundo, tiene mucha profundidad. Sí les recomiendo que lo lean a pesar de haber visto este video, porque definitivamente no dije ni siquiera todo. O sea, llevo bastante hablando, pero no dije para nada todo lo que se puede decir, obviamente, ¿no? Es un libro grande, es un libro interesante y de hecho todavía de hablar de todo este camino del héroe todavía hay otra parte, ¿no? Otra parte del libro donde habla de otras cosas, ¿no? Entonces tendría que sacar otro video o lo que sea, pero sobre todo les digo que ustedes sería interesante que lo leyeran, sobre todo si les interesa esto de los mitos. O sea, yo sé que si están en mi canal pues seguramente es porque les llama la atención estos temas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ver. No se olviden darle like al video, compartir y, bueno, ya saben todo lo que ayuda al video, si es que les gustó, si es que lo consideran así. Muchísimas gracias y los espero en el siguiente video.